Buenas tardes, profesor. Este grupo está integrado por Félix Mauri, por Pedro Luque, por Loraine Delgado y mi persona Giselle Lozano. Y el tema que vamos a tratar es el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera y la NIF 1, que es la adopción por primera vez. Eh, con referente al marco conceptual de las normas, pues bueno, el marco conceptual básicamente se refiere a los estados financieros elaborados con propósito de información general, en adelante estados financieros, incluyendo en este término los estados financieros consolidados. Tales estados financieros se preparan y se presentan al menos anualmente y se dirigen a cubrir las necesidades comunes de la información de una amplia gama de usuarios. Esto lo que quiere decir es que el marco conceptual básicamente plantea los conceptos básicos para la presentación y la preparación de los estados financieros. Estos estados financieros a su vez nos permiten la toma de decisiones y algunas de las decisiones que se toman pues, a partir de esos estados financieros son decidir si comprar, mantener o vender inversiones financieras de capital, evaluar el comportamiento o la actuación de los administradores, evaluar la capacidad de la entidad para satisfacer los pagos y suministrar otros beneficios a sus empleados, evaluar la seguridad de los fondos prestados a la empresa, determinar las políticas impositivas, determinar las ganancias distribuibles y los dividendos. ¿Quiénes son los usuarios de la información o de los estados financieros? Los inversionistas, los empleados, los prestamistas, proveedores, clientes, gobierno y público. Los inversionistas pues requieren esa información para saber si comprar o vender sus participaciones. Los empleados pues para la cuestión de las remuneraciones. Los prestamistas y los proveedores para saber si sus créditos serán cancelados. Los clientes pues para, para saber la continuidad de la empresa, el gobierno para fijar políticas fiscales y el público en general pues para conocer la prosperidad de la empresa. ¿Cuál es el alcance del marco conceptual? Dentro del alcance podemos tratar lo siguiente. El objetivo de los estados financieros, las características cualitativas, la definición, el reconocimiento de los estados financieros y el concepto de capital y mantenimiento. Con respecto al objetivo de los estados financieros, pues básicamente es suministrar información acerca de la situación financiera de la empresa, el desempeño y los cambios de la posición financiera, así también como la gestión de los administradores. Las características cualitativas. Está la comprensibilidad, la relevancia, la confiabilidad y la comparabilidad. Con respecto a la comprensibilidad, podemos destacar que los usuarios pues, deben estar dispuestos a estudiar la información financiera con razonable diligencia. La relevancia, que quiere decir que cuando se ejercen influencias sobre las decisiones económicas de los estados financieros, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien para confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. La confiabilidad, que es la cualidad que permite que la información esté libre de error, y la comparabilidad, pues ser capaces de comparar el estado actual con el estado anterior de la empresa. Los elementos de los estados financieros, pues básicamente son el activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Y pues bueno, a continuación mis compañeros van a hablar un poco sobre la adopción de la NIF 1, adopción por primera vez. Bueno, yo le voy a hablar sobre la SNIF 1 adaptación por primera vez. Aquí la SNIF 1 tiene como objetivo de esta SNIF es asegurar que los primeros estados financieros con arreglo a la SNIF de una entidad, así como sus informes financieros intermedios relativos o una parte del ejercicio cubierto por tales estados financieros, contengan una información de alta calidad. Como primero, que sean transparentes para los usuarios y comparables para todos los ejercicios que se presenten. Segundo, suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las normas internacionales de información financiera. Y tercero, que puedan ser obtenidas a un costo que no exceda a los beneficios proporcionados y los usuarios. Bueno, los alcances. Una entidad aplica estas NIF en sus primeros estados financieros y en los informes financieros intermedios. Sus primeros estados financieros con arreglo a las NIF en cada informe financiero intermedio que en su caso presente, de acuerdo con la NIF 34. Información financiera intermedia relativo a una parte del ejercicio cubierto en sus primeros estados financieros con arreglo a las NIF. Y los primeros estados financieros de arreglo a las NIF son los primeros estados financieros anuales en los cuales la entidad adopta las NIF mediante una declaración
explícita y sin reserva contenida en tales estados financieros del cumplimiento con las NIF. Son los primeros estados financieros de una entidad según las NIF si ha presentado sus estados financieros previos más recientes. Ha preparado su estado financiero con arreglo a las NIF únicamente para uso interno, sin ponerlo a disposición de los propietarios de la entidad o de otro usuario externo. Ha preparado un paquete de información de acuerdo a las NIF para su empleo en la consolidación que no constituye un conjunto completo de estados financieros, según se define a las NIF 1 presentado de estado financiero y no presentó estado financiero de un ejercicio anterior. Y una entidad adopta por primera vez las NIF no será de aplicación cuando abandona la presentación de los estados financieros según requerimientos nacionales, si lo ha presentado anteriormente junto con otro conjunto de estados financieros que contenían una declaración explícita y sin reserva de cumplimiento con las NIF. Presente en el año procedente estados financieros según requerimientos nacionales y tales estados financieros contenían una declaración explícita y sin reserva de cumplimiento con las NIF. Presentó en el año procedente estados financieros que contenían una declaración explícita y sin reserva de cumplimiento con las NIF. Incluso a los auditores expresaron su opinión con salvedades en el informe de auditoría sobre tales estados financieros. El reconocimiento y valorización son estado de situación financiera de apertura con arreglo a las NIF. Una entidad elabora y presenta un estado de situación financiera de apertura con arreglo a las NIF en la fecha de transición a las NIF. Este es el punto de partida de contabilización según las NIF. La política contable de una entidad usará las mismas políticas contables en su estado de situación financiera de apertura con arreglo a las NIF y a lo largo de todo el ejercicio que se presente en sus primeros estados financieros con arreglo a las NIF. Las excepciones a la aplicación retroactiva de otras NIF. Las estimaciones, las NIF prohíbe la aplicación retroactiva de algunos aspectos de otras NIF. Las excepciones de las aplicaciones de otras NIF se refiere al valor razonable de los activos y pasivos en cuestión. Estos valores razonables reflejan la condición de existencia en la fecha para la cual fueron determinados. Ahora los dejo con mi siguiente compañero. Bueno, esta NIF no contiene excepciones porque hay que rescatarlo y resaltarlo a los requerimientos de presentación e información a revelar de otras NIF. Una pequeña información comparativa que se hace en esta presentación y trata de lo siguiente. Para cumplir con la NIC 1, los primeros estados financieros con arreglo a las NIF de una entidad incluirán al menos 3 estados de instituciones financieras, 2 estados de resultado global, 2 cuentas de resultados separadas, eso sí se presentan, 2 estados de flujo de efectivo y 2 estados de cambio en el patrimonio neto y las notas correspondientes, incluyendo la información comparativa 3.11.10 del Diario Oficial de la Unión Europea. Algunas entidades presentan resúmenes históricos de los datos seleccionados para ejercicios anteriores a aquel en la cual presentan información comparativa completa según las NIF. Esta NIF no requiere que estos resúmenes cumplan los requisitos de reconocimiento y valoración de las NIF. Además, algunas entidades presentan información comparativa con arreglo de los PCGA anteriores, así como la información comparativa requerida por la NIC 1. En los estados financieros que contengan un resumen de datos históricos, información comparativa con arreglo a los PCGA anteriores, la entidad debe identificar de forma destacada la información elaborada del PCGA anteriores como no preparada con el arreglo a las NIF, y B, revelar la naturaleza de los principales ajustes que habría que practicar con cumplir a las NIF. En la transición de las NIF, la entidad explicará cómo la transición de los PCGA anteriores de las NIF ha afectado a lo informado anteriormente, como situación financiera,
resultados de flujos y efectivos. En las conciliaciones, para poder cumplir con el párrafo 23, los primeros estados financieros con arreglo a las NIF incluirán conciliaciones de su patrimonio neto, según los PSG anteriores, con el resultado de aplicar las NIF para cada una de las siguientes fechas: la fecha de transición de las NIF y el último ejercicio al que se refieren los estados. Estos estados financieros anuales deben ser los más recientes que la entidad haya presentado, aplicado por los PSG anteriores. B. Una conciliación de su resultado global total según las NIF para el último ejercicio en los estados financieros anuales más recientes de la entidad. El punto de partida para dicha conciliación será el resultado global total según el PSG anteriores para el mismo ejercicio, o si una entidad no presenta el resultado según PSG anteriores. Por último, C. Si la entidad procedió a reconocer o a revertir pérdidas por deterioro del valor de los activos por primera vez al preparar su estado de situación financiera de apertura con arreglo a las NIF, la información a revelar que se habría sido requerida según la NIC 36, deterioro del valor de los activos, si la entidad hubiese reconocido esas pérdidas por el deterioro del valor de los activos, o la revisión correspondiente en el ejercicio que comenzó con la fecha de transición de las NIF. Por último, con relación a este tema, si una entidad no presentó los estados financieros en ejercicios anteriores, revelará este hecho en sus primeros estados financieros con arreglo a las NIF. Designación de activos financieros o pasivos financieros. De acuerdo con el párrafo D19, se permite que una entidad designe un activo financiero o un pasivo financiero previamente reconocido como un activo financiero o un pasivo financiero contabilizados a valor razonable con cambio en resultados o como un activo financiero disponible para la venta. La entidad revelará el valor razonable de los activos financieros o pasivos financieros designados en cada una de las categorías, en la fecha de la designación, así como su clasificación e importe en los libros de los estados financieros previos. En esta presentación vemos el uso del valor razonable. Si en un estado de situación financiera de apertura con arreglo a las NIF, una entidad usa el valor razonable como coste atribuido para una partida del inmovilizado material, para inmuebles de inversión o para un activo intangible, los primeros estados financieros con arreglo a las NIF revelarán para cada partida del estado de situación financiera de apertura con arreglo a las NIF. Primero, el total acumulado de tales valores razonables y segundo, el ajuste agregado al importe en libros presentado por los PSG anteriores. En el uso del coste atribuido para inversiones de dependientes entidades controladas en la forma conjunta de sociedad se puede decir lo siguiente. De forma análoga, si la entidad utilizase un coste atribuido en su estado de situación financiera de apertura con arreglo a las NIF para una inversión en una dependiente entidad controlada de forma conjunta o asociada en sus estados financieros separados, los estados financieros separados iniciales con arreglo a las NIF de la entidad deben revelar la suma del costo atribuido de esas inversiones para que el costo atribuido en su importe en libros según los PG anteriores, la suma del costo atribuido de estas inversiones para que el costo atribuido sea un valor razonable y el ajuste agregado al importe en los libros presentados según los PCGA anteriores. Con relación a la fecha de vigencia, pues a partir del 1 de julio de 2009, las entidades aplicarán esta NIF si sus principios de estados financieros con arreglo a las NIF corresponden a un ejercicio que comience en esa fecha. La entidad aplicará las modificaciones de los párrafos D1 en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de julio. Si una entidad aplicase la NIF 23 costos por préstamos en ejercicios anteriores, esas modificaciones se aplicarán también a esos ejercicios. En el párrafo B7 fue modificado por el documento de mejoras de las normas interpretaciones emitido en mayo de 2008. Una entidad aplicará esas modificaciones a los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de julio de 2009. Pues muchas gracias, espero sea de su agrado esta presentación, espero que les guste.